Bienvenidos al conversatorio de Vivir en el Poblado y el Centro Comercial Santa Fe. A pesar de la lluvia, bueno, aquí estamos, nos complace mucho su asistencia. Hoy nuestro invitado es el doctor Alejandro Posada Beut. Él es médico sintergético, docente del grupo Via Vida y es el coordinador del tercer Congreso Internacional Gestores de la Nueva Conciencia, Valores para un Mundo Mejor, que se celebrará en Medellín entre septiembre 14 y septiembre 15 en el Hotel Intercontinental. Doctor Alejandro, bienvenido a nuestro conversatorio. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Esteban. Muy buenas noches para todos. La verdad, muy contentos de poder compartir con ustedes esta pequeña charla que vamos a hacer y ojalá pues nos la gocemos, porque ese es el propósito. Eso espero, Alejandro. Doctor Posada, perdón. Nuestro tema es sintergética, gestora de una nueva conciencia, valores para ser y vivir en un mundo mejor. La primera pregunta es la básica y elemental. ¿Qué diablos es la medicina sintergética? Bueno, la medicina sintergética es una visión de síntesis, de ahí lo del nombre de síntesis de las medicinas complementarias, y hablamos de complementarias y no alternativas, vamos a explicar por qué. Pero todo a la luz de la conciencia y obviamente también teniendo en cuenta nuestra medicina convencional. De ahí tomamos entonces lo mejor de todas estas visiones del mundo. Tomamos parte de la medicina tradicional china, parte de la medicina ayurvédica, parte de la terapia neural, de la medicina biológica, de la homeopatía, de las medicinas vibracionales, y tratamos de aunar lo mejor de todas estas visiones para crear entonces una fusión que nos permita integrar más al ser humano y desde esa integración poder llegar a generar una verdadera historia clínica. ¿Usted por qué llama a esta medicina complementaria y no alternativa? Si nos vamos a la definición de la palabra alternativa, implicaría algo así como o lo uno o lo otro. En realidad aquí no es lo uno o lo otro, más bien es lo uno y lo otro. Es decir, no somos exclusivistas, no somos separatistas, empezamos a tratar de incluir en esa visión de nuestra medicina toda la información que implique la participación de todas esas visiones del ser humano. Entonces tomamos lo mejor de cada una de esas visiones para que a través de esas aproximaciones podamos tener una visión mucho más integral, insisto, mucho más completa de ese ser y podamos entender ese proceso de su propia historia. Aunque probablemente usted ya lo dijo en otras palabras, ¿cuál es la diferencia esencial entre medicina bioenergética y medicina sintergética? Digamos que la medicina sintergética es un poco más incluyente. La medicina bioenergética hablaba de bios, de la energética de la vida, y de pronto no tenía en cuenta algunos otros factores importantes que tenemos en cuenta desde las otras visiones. Entonces, digámoslo, en ese sentido muy macro, la sintergética es un poco más incluyente que la medicina bioenergética. Y habló de la luz de la conciencia. ¿Sí? ¿Qué es eso? Mira, yo te quiero responder esto con una pequeña anécdota. Cuando yo estaba en mi formación médica, cuando estábamos por allá en la rotación de ortopedia, hace muy pocos años. Ayer. En esa época llegó un paciente de unos 75 años donde nuestro profesor, el ortopedista de turno que nos estaba capacitando a todos, y este señor en su lenguaje se acerca y le dice: doctor, yo vengo porque me duele mucho este codo. El médico lo mira de una manera muy despectiva, por cierto. Hay una cosa que en medicina, cuando la doctoritis se eleva, ocurre, y es que también se elevan las cejas. ¿Se elevan las qué? Las cejas, ¿no? Ajá. Y es más o menos esta actitud. Y le dice: ¿y usted cómo quiere que a esa edad no le duela ese codo? Él se queda mirándolo, hace la pausa, y este maestro para mí le contesta al ortopedista de turno y le dice: doctor, este otro codo tiene la misma edad y no me duele. Desde ahí se llama chas. Una buena cachetada. Digamos que eso es lo que hace que nosotros vayamos entendiendo que el paciente debe hacerse partícipe de su propio proceso de recuperación o sanación. Entonces deja de, digamos, hacer un papel completamente pasivo para actuar
de manera decidida en su proceso de recuperación. Y es allí desde donde nosotros tratamos de orientar al paciente para que encuentre las raíces de su conflicto que dan origen a sus signos o síntomas, para después de eso tratar de que ellos vayan descubriendo el sendero de regreso, vayan volviendo al interior y a través de la recuperación de ese significado dejemos de luchar contra las enfermedades y más bien entendamos que la enfermedad es un proceso a través del cual nosotros podemos beneficiarnos si lo asumimos desde la actitud humilde del aprendiz y entendemos que la enfermedad vino a eso, a enseñarnos. La enfermedad es una oportunidad maravillosa para hacer un aprendizaje y si finalmente después de esa consulta nosotros por lo menos enrutamos al paciente en su proceso de autoconocimiento y de autogestión, yo creo que la consulta está dada. Ahora volvemos sobre el sendero del regreso y significados, para que ahondemos sobre esto. Pero si voy entendiendo, lo que ustedes pretenden con la medicina sintergética es usar la enfermedad, ponerla del lado del paciente, usarla como una especie de aliado y no como un enemigo. Es que la enfermedad es un maestro. Si nosotros entendemos ese concepto, entendemos que desde el alma, porque es el alma la que aprende, desde el alma el individuo logra comprender sus síntomas y más allá de una simbología o de una sintomatología externa, se da cuenta de que hay muchos procesos que están llevando a que esto ocurra. Indiscutiblemente va a cambiar ese chip de su conciencia y va a empezar a hacer mucho mayor participación en su proceso de recuperación. Sí, muy bien, eso lo entiendo. Cuando usted habla de un sendero de regreso, ¿a qué se refiere? Digamos que hay un sendero de ida. Sendero de ida. De ida, que es el sendero en el que con mucha frecuencia estamos todos y cada uno de nosotros. Es un sendero en el que nos movemos en el mundo de las apariencias, es el mundo, digámoslo así, de las fachadas, de las máscaras, donde tenemos que jugar una serie de roles, pero se nos olvida que somos un ser esencial. Y desde ese ser esencial entonces tenemos que volver a empezar a buscar el mundo de los significados, a encontrar que ya no transitamos a través del mundo de los sentidos, sino del sentido. Y hablar de plural o singular implica entonces de ese sentido buscar un significado, buscar un aprendizaje. Es lo que nosotros llamamos la sintropía o el movimiento hacia la conciencia. Es ese proceso de aprendizaje. Ese es el sendero de regreso. Cuando estamos en ese sendero de regreso, nos estamos enterando de quiénes somos realmente en nuestra esencia y básicamente lo que nos corresponde a nosotros es recuperar la esencia del paciente, o mejor, ayudarle al paciente a recuperar su esencia. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se logra que un paciente recupere su esencia? Yo creo que lo primero es entender que vivimos en un mundo de confusiones. Normalmente nos confundimos la vida por el cuerpo. Y entonces empiezan a surgir temores muy significativos. Cuando tenemos el temor por el cuerpo, no nos atrevemos a, digamos, ser libres en ese sentido. Y hay el temor muy ancestral a la muerte. Pero no me refiero simplemente a la muerte física, me refiero a la muerte en el significado de la renuncia como tal. Entonces, digamos que a través de esto le ayudamos al paciente a entender que somos el leño que arde, pero no somos el leño. El cuerpo es el leño que arde, pero cuando el leño se extingue, persiste la luz. Y esa luz es lo que somos cada uno de nosotros. Viene la otra confusión, el mundo por el placer. Y entonces ahí sí que nos enfrascamos bastante, porque de hecho el ser humano se mueve en una bipolaridad de placer o dolor. Y en el placer entonces encontramos que hay obstáculos muy significativos, porque puede haber un placer constructivo y es necesario. Ese placer constructivo, por ejemplo, es el que obtenemos cuando queremos realizar un aprendizaje. Cuando realmente estamos interesados en un proceso, entonces liberamos mucha dopamina, que es esa sustancia, esa molécula de la pasión, de las ganas, de la salsita por la vida. Aquí fundamos la otra vez el cartel de la dopamina. El cartel de la dopamina, bueno, no me quiero meter al cartel. Lo cierto es que también está lo otro, que es el placer destructivo, que es el que libera opiáceos, sustancias del placer de manera endógena, pero desde fuentes externas, no desde el interior. Y por eso puede ser muy riesgoso, porque nos empezamos a habituar a esto y entonces empezamos a generar
una cosa muy compleja, que es la dependencia. Si generamos dependencia, entonces muy probablemente no vamos a poder ser libres y finalmente estamos renunciando al mayor don del ser humano, que es ese, la libertad. Y podríamos mencionar una tercera gran confusión, que es la vida por el poder. Alguien decía por ahí, ¿y el poder para qué? Cuando el poder se utiliza para manipular, cuando se utiliza para generar movimientos que no estén al servicio de, entonces dejamos de poder para poder y nos empezamos a ser esclavos de ese mismo poder. Facundo Cabral lo decía muy bellamente en uno de sus temas. Él decía algo así como que cuando iba por la plaza y se daba cuenta de todas las cosas que él no necesitaba, y decía, es decir, que el conquistador, por cuidar de lo que conquistó, se convirtió en esclavo de eso que conquistó, es decir, que jodiendo se jodió. Así lo decía Facundo Cabral. Cuando hablamos de ese tipo de cosas, entonces estamos diciendo, bien vale la pena llegar otra vez a la esencia y volver al mundo de la levedad. El mundo de la levedad es el de la leve edad, no el de la grave edad. El de la leve edad es el de la niñez, el de la capacidad de asombrarnos, el de la capacidad de volver a gozar. Cuando ustedes ven un niño que se asombra y goza, la primera manifestación del niño es ¡wow! ¿Sí? Y cuando está haciendo esto en un gesto tan absolutamente simple, está dilatando sus pupilas, está permitiendo que entre mucha más luz a su interior y le está recordando además que es un ser de luz. Pero eso está activando inmediatamente por allá el núcleo supraquiasmático en el cerebro, que toca una glandulita que se llama la epífisis, y esa epífisis empieza a liberar una cosa fundamental, que pudiera ser otro cartel, que es el cartel de la serotonina, que es el cartel de la felicidad. Y entonces, con gestos como esos, con el abrir la boca, con el inflar el diafragma para desbloquear los centros infradiafragmáticos y llegar al corazón, volver al centro, estamos volviendo a ser niños, estamos volviendo a encantarnos por la vida y estamos volviendo a ser eso que somos en esencia, seres humanos, que manifestamos esa humanidad desde el corazón y a través de nuestro pensamiento. Si tú estuvieras en una competencia entre 50 personas, una competencia atlética, y ganaras esa competencia, tú, ¿qué calificativo le darías a ese resultado tuyo? Excelente, soy campeón. Bueno, eso digo en 50 personas, la voy a poner más complicada. Y si fueran 6.000 atletas como ahora en la maratón de Medellín. Uy, ¿cómo hice? Diría, ¿cómo hice para ganar? Bueno. ¿Para dónde me lleva? Venga, allá vamos. Y si fuera entre 40.000 atletas como la maratón de Nueva York, entonces ya que llamarle a eso. No sentiría mayor, o sea, no... Se van acabando los calificativos, ¿verdad? Sí, se van acabando los calificativos y estaría como, no, pues me importa un pepino, lo logré pues, o sea. Bueno, pero ¿y si fuera entre 3 millones de atletas? No, pero este hombre, ¿qué quiero? 3 millones de atletas. Y yo gané la competencia. Por supuesto. Estaría anodado. Anonadado. Pues bien, eso fue lo que somos cada uno de nosotros, los que estamos acá sentados. Nosotros competimos, fuimos uno de los 3 millones de atletas que compitió cuando el ovulito y el espermatozoide estaban en esa carrera desenfrenada. Ganó uno solo, que somos cada uno de los que estamos acá. Pero en ese momento de la fusión maravillosa que generó la vida, se desprendieron millones y millones y millones de fotones, recordándonos que en esencia éramos luz. Cosa muy curiosa, porque al momento de la muerte se ha detectado, esto es un dato convencional, digámoslo así, al momento de la muerte inmediatamente ese ser empieza a pesar algo así como 30 gramos menos porque se despiden nuevamente millones de fotones. Es decir, fuimos luz y nos convertimos en luz nuevamente. Eso nos lleva a que somos seres de luz. Pero cuando yo digo esto, estoy refiriéndome también a que como seres de luz, lo que estamos es volviendo a llenarnos de esa claridad interior que debe haber para poder resolver el día a día. Ese es el sendero de regreso. Ese es el llegar a volver a ser seres de luz. Ese es el sendero de regreso. Que incluye, por supuesto, muchísimas esferas. Incluye tu esfera física, tu esfera emocional, tu esfera mental, tu entorno, la vida política, la vida social, el deporte, la cultura, todas estas cosas. Y ese es uno de los intereses de nuestro congreso, precisamente. Ok. Bueno, ahora vamos a algo más terrícola. Yo voy a asistir a su consultorio. ¿Y en qué consiste una consulta con un médico sintergético? ¿Qué pasa en el consultorio de un médico sintergético? Lo digo porque, bueno, la gente se imagina cosas, ¿no? Yo he sido paciente de acupuntura hace muchos años
y sé en qué consiste y me encanta. Pero otra gente me dice, ay, eso te chusa, te duele. No. Esteban ha sido muy generoso, me dice simplemente qué ocurre cuando vamos a una consulta con ustedes. La gran mayoría de los pacientes llegan a nuestros consultorios y me dicen, vea, yo estuve donde el médico normal, luego ya nosotros somos los anormales. Anormal, completo. Pero realmente desde ahí entonces empieza... O sea, ustedes son la medicina normal. Anormal. Anormal. Sí, ya. Ellos están donde el médico normal y vienen donde el médico anormal a que los atienda, ¿no? Pero desde ahí ya empieza a haber magia en la consulta porque hay una comunicación no verbal muy especial. Desde el mismo saludo ya tú estás entendiendo mucho en qué estado está ese paciente. Yo saludo al paciente y le pregunto ¿cómo estás? Y me dice, doctor, bien para no preocuparlo. Ya nos está contando muchas cosas, ¿o no? Ya sabemos que está en un estado casi eufórico. ¿Sí? Pero en cambio llega otro y le pregunto ¿cómo estás? Y me dice, demasiado bien. Ya a mí me está contando mucho. De hecho casi le pido cita a él, ¿no? Pero en ese instante ya me está contando muchas cosas. ¿Cómo está su estadio energético? ¿Cómo está su distribución y su calidad de la energía? Y probablemente detrás de una cantidad de lenguajes, movimientos, gestos no verbales, nos está contando mucha parte de su historia. Digamos que en la medicina sintergética rescatamos mucho eso que llamamos historia clínica. Ese es el secreto de las 1001 noches en la consulta. Es descubrir la pasión en la consulta, es descubrir que cada paciente es realmente una historia y que no tratamos una gastritis simplemente porque la gastritis puede ser un Helicobacter pylori, pero también puede ser ese grito que se ahogó, o pueden ser los apegos porque perdí una cosa material muy significativa para mí, o perdí el amor de mi vida y entonces, por supuesto, toco ese tercer centro que tiene que ver con los apegos y entonces manifiesto un signo o un síntoma. Eso es lo que nosotros estamos haciendo en una consulta sintergética. Posteriormente viene un examen, yo diría muy normal, complementamos, insisto, desde la medicina convencional, tomamos pulsos. Digamos que en el pulso hay una cosa muy especial, porque el pulso para nosotros es como una especie, digámoslo así, de ampliación del estetoscopio convencional de la medicina. Su cuerpo mental, cómo está su cuerpo metabólico, cómo está su energía de reserva, cómo están todas esas cosas. Y luego, obviamente, hacemos un interrogatorio amplio en el que cada detalle puede ser importante. Se le enseñaba a los doctores a tomar los pulsos. Había más de un pulso y los doctores aprendían eso. Hay más de un pulso, se ha perdido ese conocimiento, se puede rescatar. Con tacto con el paciente. Cuando se fue perdiendo mucho de esta parte, entonces ya no tomábamos los pulsos, sino el pulso, donde simplemente nos enterábamos de cómo estaba una frecuencia cardíaca y de si había una arritmia o no, básicamente de eso. Pero en cambio desde este punto de vista nos enteramos de cómo están todas esas cosas en su ser interior y podemos volver a rescatar. Digamos que antes teníamos mucha parte de la clínica de los franceses que se fue perdiendo con la aparatología que fue surgiendo posteriormente en nuestra medicina convencional. Yo recuerdo muy curioso que por allá cuando empezaron las EPS a funcionar, había una propaganda radial muy simpática, tratando de decirle a la gente, mire, dele buen uso a las herramientas diagnósticas, y entonces le decían a la paciente, señora, después de su tomografía axial computarizada, su resonancia nuclear magnética, su espirometría, concluimos que su problema es tos. ¿No? Y en eso caímos, infortunadamente, en nuestra medicina convencional. No estoy despotricando de ella, somos médicos convencionales, al contrario, tenemos una inmensa gratitud por aquellos que fueron nuestros maestros, de hecho son ahora muchos de ellos nuestros pacientes, pero sí digamos que nos quedamos un poquito en la periferia y hay que volvernos a meter con ese ser. No estamos tratando radiografías, estamos tratando pacientes con frustraciones, con expectativas, con sueños, con alegrías, ¿por qué no? Con todas esas vivencias que nosotros tratamos de rescatar en el paciente al momento. Parte de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Otras vibraciones, llamémoslas así. Digámoslo así, en términos sencillos es eso, es captar cómo está oscilando todo su sistema energético. Miren, esa fue una observación muy bonita que hizo un médico francés que se llamaba René Leris, ¿cierto? Este hombre era un cirujano vascular y alguna vez operó a un paciente con una fístula arteriovenosa, es decir, una comunicación entre la arteria y la vena a nivel inguinal. Esa digamos que es una cirugía relativamente frecuente para ellos,
Pero lo curioso es que a los 8 días, cuando fue a retirarle los puntos, observó que cuando acercaba las tijeritas para retirar los puntos, esto empezaba a pulsar nuevamente. Entonces él se asusta y dice: ¿aquí qué está pasando? Retira las tijeras, pero acto seguido acerca el algodoncito y se da cuenta que pasaba exactamente lo mismo. Ese pulso empezaba a brincar y él empezó a conjeturar y dijo: aquí está pasando algo. Eso significa que el cuerpo biológico está reconociendo una información externa y el pulso es una manera de reaccionar. Parece que estaba muy desocupado ese día, seguramente era un domingo por ahí a las 3 de la tarde, pero entonces se le ocurrió que ponía a ese paciente a leer una novela policíaca. Y por allá en el desenlace de la novela observó qué pasaba con el pulso y se dio cuenta de que también se alteraba. Entonces cayó en cuenta de que los factores emocionales también influyen en la respuesta del paciente. Y empezó a darse cuenta que la arteria era una excelente manera para darse cuenta qué estaba ocurriendo si el paciente reclamaba o rechazaba una información. Y empezó a darse cuenta de que ese pulso era un instrumento maravilloso para acercarse aún más allá. Si tenemos en cuenta de que las arterias tienen una doble capa muscular que las envuelve y a través de ellas pasa la sangre, ustedes saben que la sangre tiene un compuesto que es la hemoglobina, que es la que contiene el hierro, digamos que esa arteria se convierte en una especie de bobina y por física elemental, yo espero que todos recuerden la física del bachillerato, esa bobina genera un campo electromagnético alrededor, un campo magnético a su alrededor. Eso es lo que básicamente nosotros reconocemos a través del pulso, digamos que cambios en su aspecto. Bueno, ¿qué sigue? Volviendo a su consultorio. Bien. Insisto, nos basamos mucho en una historia clínica. En la biografía del paciente. Y tenemos que hacer claridad en eso. Nosotros no vamos a adivinar con el paciente a través del pulso. Nosotros no vamos a decirle: yo tomo sus pulsos y sé que tiene. No, por supuesto es importante esa historia clínica, donde son importantes muchísimos factores que infortunadamente se han venido perdiendo desde nuestra visión de la medicina convencional. Yo ni siquiera culpo a los médicos, más bien al sistema de salud, porque tienen 15 minutos para evaluar a un paciente, tomar todos sus datos, hacer un examen físico y formular, prácticamente no tienen tiempo de enterarse ni siquiera de quién estaba ahí sentado. Entonces, ¿qué ocurre? Que desde este punto de vista, un dato demográfico como dónde vive puede ser importante para nosotros, porque puede haber un factor importante de radiación electromagnética alrededor, una subestación de energía, una antena parabólica, algún tipo de cosas como estas. Pero también es importante su oficio, qué hace, cómo lo hace, si lo disfruta o no. La primera causa de la hipertensión en nuestro medio y de los infartos en nuestro medio son justamente porque estamos haciendo lo que no nos gusta hacer. Estamos completamente frustrados y esa resistencia que tenemos a hacer lo que estamos tratando de hacer incrementa la resistencia de las arterias, que a su vez se van a manifestar como una hipertensión arterial o como un accidente como los que estábamos mencionando. Entonces, insisto, la historia clínica para nosotros es absolutamente vital. Ya luego es el abordaje para el que tenemos muchísimas técnicas, desde la acupuntura, la digitopuntura, las esencias, el láser, el color, los campos magnéticos, pero finalmente todas estas son patrones frecuenciales. El láser es una frecuencia, el color es una frecuencia, los campos magnéticos son una frecuencia, pero la enfermedad misma es una frecuencia alterada. Si pusiéramos atención, el hígado emite, por decir algo, a 5 o 7 ciclos por segundo, pero te da una hepatitis y empiezas a emitir a 30 o 40 ciclos por segundo, y eso significa que el director de orquesta está tocando o está interpretando un bolero y los músicos una salsa o algo así, y por supuesto esto no se va a ver bien. Traducido en términos más comprensibles, es volver a sintonizar la emisora en el dial correcto del paciente. Es permitirle al paciente que ajuste otra vez esa perillita para que vibre, resuene en el patrón frecuencial adecuado, se reconozca y finalmente pueda dar su nota, que es la nota que cada uno de nosotros vino a dar, es decir, a ser original, a ser auténticos, a ser únicos y a ser irrepetibles. Y para eso en el consultorio usan distintas técnicas, por supuesto. Lo que usted decía, desde la acupuntura hasta el láser. A veces el mejor sintético es una mamá. Es una mamá que con su sana intención le toca la barriguita al niñito que tiene el dolor de estómago y le canta un mantra que dice sana, que sana, colita de rana. Eso es un mantra, es un sonido que se repite, pero cargado de una intención repleta desde su corazón. Y entonces eso ya solamente está haciendo
verdadera magia con ese paciente. Ese niño inmediatamente empieza a sonreír y reconoce en su madre su seguridad, ese apoyo que le puede estar brindando en un momento determinado, que le permite de nuevo apropiarse, anclarse, generar el polo a tierra. Usted antes de ser médico sintergético fue médico de la Bolivariana. ¿Qué pasó? Ya me metió en aprietos. Mira, yo salí de la Universidad Pontificia Bolivariana, estudié en Bolivariana desde mi primero de primaria hasta terminar mi carrera. Tengo una inmensa gratitud por la universidad, por los conceptos que adquirí en la facultad. Pero curiosamente en la facultad a mí me metieron el concepto de que esto de las medicinas complementarias era un concepto medio esotérico, medio bizarro, y entre otras cosas al que se metían a estudiar los malos estudiantes, los maquetas, ¿no? Me llamó mucho la atención porque mi madre asistía para esa época, cuando yo estaba en la formación de medicina, a un acupunturista, y le hago honor al doctor Roberto Montoya, que fue un personaje maravilloso en mi vida. Este hombre la atendía, yo veía que mi madre salía feliz de esa consulta, y yo no entendía por qué alguien con una aguja podía hacer una cosa como estas, y un día tuve la osadía de llamar al doctor Montoya y decirle: hombre, doctor, ¿usted por qué no me invita a rotar a su consulta? Les confieso que con mucho escepticismo, no con poco escepticismo. Llegué yo y lo primero que me llamó la atención fue el trato maravilloso, humanista que le daba este hombre a sus pacientes y la sensación de gratitud y generosidad de sus pacientes para con él también. Yo dije: aquí algo está pasando y esto es medio mágico, esto hay que rescatarlo, vale la pena. Pero al terminar ese primer día en que yo fui a la rotación, ese primer día, el hombre me entrega las llaves de su consultorio y me dice: Alejo, aquí tienes las llaves de mi consultorio. Yo pensé que me estaba diciendo que le ayudara a cerrar el consultorio. Le digo: claro, doctor, con el mayor de los gustos le ayudo a cerrar. Y me dijo: no, estas son tus llaves de mi consultorio para que tú vengas a atender los pacientes que quieras. Y dije: pero doctor, usted no me conoce. Miren la frasecita que me soltó. Me dice: Alejo, yo ya te miré a los ojos, yo ya sé quién eres tú. Los ojos son el espejo del alma. Yo me rasqué la cabeza y dije: por Dios, ¿cómo es posible que una persona de estas me diga esto de primera? Y eso, por supuesto, cambió mi vida. Después me fui a hacer mi rural y a mi regreso monté un consultorio donde pensé que me iba a sentar 3 veces a leer el periódico, seguramente porque estaba recién llegado. Por fortuna nunca fue así. Pero uno de los primeros pacientes que me llevó a mi consultorio, digo que fue uno de mis mejores maestros. Ese paciente es Lucho, a quien también hago un homenaje. Lucho para ese entonces tenía 3 meses de edad, había estado 5 veces hospitalizado y a su madre le habían dicho: mire, lléveselo a morir a la casa. Ese síndrome se conoce como el síndrome de Noonan. Yo nunca había visto un síndrome de esos, pero para resumirles, es algo que tiene que ver con que hay severo deterioro a nivel cerebral, hay una fibrosis pulmonar severa. Estos niños generalmente nunca van a vivir más de los 8 o 10 meses. Y la condena era: lléveselo a morir a la casa. Cuando ella lo llevó, yo tenía, aquí te voy a pedir permiso para levantarme un momento, yo tenía una cosa que se llama en medicina doctoritis, que es una inflamación de ese doctorado. Y entonces, por supuesto, yo llego, entro, además uno tiene que entrar con cierta actitud en ese momento, y es la actitud de zapatear duro, uno tiene que pisar en los talones, levantar los hombros, esconder barriga y sacar pecho. Y dije: señora, ¿y qué la trae por acá? Además, aprendí a levantar las cejas muy bien. ¿Y qué la trae por acá? ¿No? Ella me mira y me dice: doctor, mi niño me cuenta la historia. Usted sí sabe qué es el síndrome de Noonan. Yo acababa de llegar de mi rural, por Dios, ¿cómo iba a decir que no sabía qué era el síndrome de Noonan? Pero miren los prodigios de la vida. En ese momento sonó el teléfono, era la secretaria anunciándome un paciente siguiente. Yo le dije: sí, dígale que ya voy a salir a recibirle los exámenes. Por supuesto, esa salida fue maravillosa porque tuve tiempo, 5 minutos, de obviar en el libro de medicina interna que era el síndrome de Noonan. Miren el orgullo hasta dónde llegaba. Cuando yo entré, le dije: bueno, señora, entonces su niño tiene un síndrome de Noonan, ¿no? De modo que lo que tiene es esto y esto, bla, 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 bla. Y ella me dice: ¿y usted sí sabe que es un síndrome de Noonan? ¿Sí? Me miró con esa... Sí, bueno, yo empecé a trabajar con lo que sabía hasta ese entonces, y tenía un láser en mis manos y tenía unos filtros en mis manos, y entonces empecé a mirar a ese paciente desde lo que yo conocía. Sin embargo, hubo un momento en que esa señora me miró, y hay un momento mágico en que cuando los ojos de un médico se contactan con los ojos de un paciente, ocurre algo que yo no sabría cómo describirlo. Pero lo cierto es que cuando nuestros ojos se encuentran, ella me dice: ¿y usted sí puede hacer algo por mi niño?
Miren, a mí se me quebró todo lo que yo sabía en medicina, se me quebró todo. Porque yo dije, ¿yo cómo voy a acabar con la esperanza de esta mujer? Yo no tengo derecho a acabar con esto que esta mujer está depositando toda su confianza en mí, además de que ya le dijeron, lléveselo a morir a la casa. Yo dije, mire, lo primero que tenemos que hacer es intentar. Seguí trabajando y de un momento a otro vi que estaba haciendo una cantidad de cosas para mí absurdas, desde mi conocimiento. Manejaba unas frecuencias del láser que no entendía por qué, utilizaba unos filtros que no entendía por qué, y entendí una frasecita que había soltado por ahí el doctor Jorge Carvajal, en la que él decía, es el momento de incluir a un Dios en las ecuaciones de nuestra medicina. En ese momento yo entendí que el médico es simplemente un intermediario entre esa fuerza superior, llámenla ustedes como la quieran llamar desde sus creencias, y un paciente que viene a depositar toda su confianza en nosotros. Eso cambió mi chip de la medicina y eso hizo que yo empezara. Claro, Lucho está vivo. Lucho tiene hoy 20 años, Lucho lleva una vida muy, digamos, de calidad muy aceptable. Lo más importante es que Lucho es hincha del Medellín. ¡Opa! Extraordinario. Eso fue lo que lo ayudó. Sí, eso fue lo que lo ayudó. ¿Cuál es rayito? ¿Cuál lastre? Sí, sí. Creo que a veces el ego nos juega unas jugadas muy difíciles, pero cuando permitimos que el espíritu entre en nosotros, indiscutiblemente el espíritu desplaza el ego y la magia empieza a ocurrir. O sea, entre su mamá y Lucho lo guiaron hacia las interpréticas. Así es, digamos que me guiaron a entender que había una visión complementaria de la medicina. Pero después de eso, además tuve el descaro de llamar al doctor Carvajal. Lo había oído hablar de un tal doctor Carvajal. ¿Por qué no nos cuenta quién es el doctor Jorge Carvajal? El doctor Jorge Carvajal ha sido el pionero de todas estas medicinas complementarias y es un tipo con una visión demasiado amplia de las cosas, además tremendamente generoso en sus conocimientos. Es un tipo que se ha dedicado a compartir con todos nosotros su inteligencia, su sabiduría, su amor infinito, y es el que nos ha ido guiando a través de estas cosas. Yo lo llamo a él y le digo, hombre, yo quiero asistir a su consulta, ¿será posible? Me dice, estoy muy ocupado, pero si quieres ve a unas reuniones que nosotros hacemos en el centro médico tales días. Yo llegué, eso era un martes por la noche, y yo no sé si para fortuna o infortunio mío, llegué un poquito tarde y me encontré que todos los médicos estaban sentados por allá en posición de loto y diciendo algo así como, yo dije, por Dios, ¿a dónde vine yo a dar? Esto es una secta, ¿dónde llegué yo acá? Y me di cuenta que estaban haciendo una cantidad de cosas, ellos llamaban eso disque alinearse. Y por supuesto después entendí la importancia que era alinearse, era asumir eso de que el cuerpo físico, el emocional y el mental estén unidireccionalmente propuestos, que haya coherencia, que haya direccionalidad, que haya brillantez, que seamos el láser de la conciencia. Ahí empecé yo a comprender que la medicina tenía otra visión desde otras cosas. Ese día dictaron una charla sobre los neuropéptidos y neurotransmisores, tema que cuando yo vi neurología yo dije, no entendí nunca para qué servía eso, pero ahí empecé a entender la importancia de todas las moléculas, de la humanización de las moléculas y entender que detrás de esas moléculas también había una historia. ¿Cómo fue ese proceso de elaboración teórica de las interpréticas? A ver, fue muy lindo porque en ese proceso nos hemos acompañado muchísimos colegas, algunos de ellos están por acá también, y ha sido muy bonito porque hubo un momento en que se encendió esa chispa de que había que fusionar eso de las mejores visiones del mundo. Entonces no entender, o yo hago acupuntura, o yo hago homeopatía, o yo hago cromoterapia, sino que podemos incluir todas esas disciplinas, y se nos ocurrió que eso se podía fusionar. Empezamos a soñar, porque esto es realmente la concreción de un sueño, y empezamos a pensar que esto era posible, digamos, exportarlo en otro sentido. Eso fue lo que hicimos, realmente eso fue lo que hicimos. Nos pusieron una cascarita, una tentación muy grande, y alguien nos dijo, ¿por qué no forman un grupo que tenemos en España? Queremos enterarnos de esto. Y fuimos, era un grupo reducido de unas 30 personas, pero luego con este grupo empezamos a ir y ya eso se empezó a multiplicar y a multiplicar. Hoy tenemos que decir que tenemos cerca de 3.000 personas en formación en prácticamente toda Hispanoamérica. Estamos en Portugal, en España, en México, en Chile, en Argentina, en Venezuela, en Ecuador, en Miami. Y estamos simplemente dedicándonos a difundir esto de la medicina sintergética. Uno busca sintergética en Google y lo llevan a Wikipedia y advierten que la sintergética no tiene fundamento científico. Mira, ahí hay una cosa muy bonita.
Yo creo que el mayor fundamento científico nos lo dan nuestros pacientes. Nunca nos pidieron a nosotros un concepto de qué es la sintergética para poder poner en esa página algo, ¿no? De hecho, incluso nos han tildado de que somos integrantes de sectas y bueno, nos hemos ganado una buena cantidad de calificativos. Pero el milagro de cada paciente es nuestra mejor historia y definitivamente yo creo que aquí no se trata de demostrar, se trata de mostrar. Si la sintergética no hubiera sido útil, se hubiera caído por su propio peso y al contrario tiende a ampliarse de tal manera que, por ejemplo, la sintergética hoy hace parte del Sistema Nacional de Salud de Chile, es decir, ya hace parte de los sistemas de atención a los pacientes en Chile. ¿En Colombia estamos lejos de que la sintergética entre a ese sistema o cerca o cómo estamos? A ver, en Colombia estamos, yo pienso que un poco más cerca que hace algunos años. Pienso que hay una apertura de conciencia, ya por lo menos hay un reconocimiento desde el punto de vista legal a lo que nosotros hacemos. Miren las cosas curiosas que ocurren, estas son cosas simpáticas, pero acá para nosotros, que fuimos los creadores de la sintergética, certificarnos y poder ejercer nuestra profesión, nos exigieron un certificado que nos lo dieron las personas que nosotros formamos en Chile. Son las cosas paradójicas de la vida, pero bueno, esas son cosas que frente a las que nosotros ya no venimos. Yo creo que lo más interesante es, insisto, esa demanda de los pacientes que están ahí. Y ha ido cambiando esa idea preconcebida de que desde los bioenergéticos hasta ustedes los sintergéticos son brujos o magos, no sé qué, ¿cuál de las dos cosas? Bueno, digamos que somos magos blancos entonces, ¿no? Yo creo que nosotros lo que somos simplemente somos seres humanos que tratamos de ponernos en el plano humano para entender a otro ser humano que viene a depositarnos su confianza, no es más. En septiembre 14 y septiembre 15 se va a realizar en el Hotel Intercontinental de Medellín el tercer Congreso Internacional Gestores de la Nueva Conciencia, Valores para un Mundo Mejor. ¿Cuáles son los valores para un mundo mejor? Te pongo en contexto de esto. Mira, sí. Hace algún tiempo nosotros nos dimos cuenta de que era el momento de sacar la medicina de nuestros consultorios, que había que salir un poquito más allá y darnos cuenta cuál era el entorno del paciente, con quién vivía, cómo vivía, en qué ciudad vivía, en qué sitio vivía, cómo se desarrollaba su medio, cómo era su cultura, cómo era el arte, cómo era la política, cómo eran todas esas cosas que de alguna manera están generando una incidencia en él, ¿sí? Entonces decidimos que le apostábamos, en lugar de hacer muchos seminarios académicos, todavía lo seguimos haciendo por supuesto porque es parte de nuestra razón de ser, decidimos que le apostábamos también a aquello de generar semillas de conciencia, ¿sí? Y en esto dijimos, creemos este congreso, y lo llamamos así, los gestores para la nueva conciencia. Entonces decidimos que ya no solamente invitábamos médicos, estamos invitando a todo el mundo, porque los ponentes son gente del arte, de la política, de la economía, de las comunicaciones, de cualquier área de la ciencia, por supuesto, que nos están contando desde su quehacer, desde su rutina diaria, cómo entonces se puede exportar esto hacia los valores y cómo entonces generar conciencia en un público que está ahí ávido de todas estas informaciones. El año pasado, por ejemplo, tuvimos unas ponencias maravillosas. Les puedo hablar del doctor Gonzalo Restrepo y el doctor Carlos Raúl Yepes haciendo un conversatorio maravilloso, pero no contándonos de cuánto se ganó el éxito, cuánto va en Colombia, sino simplemente cómo desde el rescatar al ser humano se podía ejercer una profesión desde la economía, desde todas esas áreas en las que ellos se mueven. Tuvimos al grupo Zombatá, que fue una cosa maravillosa porque nos contó a través de todo el drama que ellos han vivido en las comunas, cómo a alguien se le ocurrió que en lugar de empuñar un arma, empuñaba un instrumento y entonces probablemente generaba otra semilla, y tuvimos allá estos muchachos mostrándonos su música y entendiendo que podían hacer otra cosa. Cerró el encuentro también el grupo Suramérica, que nos acompañó, han sido unos luchadores profundos por esto de meterle al arte un poquitico más de conciencia. Tuvimos a una doctora maravillosa que fue nuestra profesora en la facultad, la doctora Vilma Piedradita. Ella fue la primera mujer pediatra nefróloga del país, una mujer maravillosa a quien yo me encontré haciendo fila cuando estaba sacando la visa y se me ocurrió invitarla al encuentro y le dije, doctora, ¿usted por qué no nos cuenta desde sus vivencias, no desde nada más cómo ha sido su experiencia? Porque es que son 80 y tantos años de vida que usted puede compartir con nosotros en esa esfera. Fue muy especial porque ella, muy linda,
me mandó primero una ponencia en la que decía, yo nací en tal parte, el tal y tal y tal, hizo una biografía y le dije, no doctora, no es esto, queremos llegar a los valores, a lo que usted ha visto en esos seres maravillosos que ustedes han tratado y cómo ha cambiado el entorno de su familia. Entonces después me manda y dice, el paciente con insuficiencia renal crónica presenta una creatinina de tal y tal. No doctora, tampoco es este. Alejandro, por Dios, no sé en qué me metiste. Y muy bellamente ya, así con esa humildad de un ser humano que ya ha trascendido todo lo que ustedes quieran, me dice, listo, les voy a contar mis historiecitas pues con ellos. Se para ya en el escenario y empieza a contarnos esas historias de amor profundo por sus pacientes, de contacto maravilloso desde el corazón con esos pacientes, de los milagros de vida que veía detrás de un trasplante, de que tantas cosas podían ocurrir simplemente cuando la sana intención, la intención amorosa y el corazón estaban puestos en un acto terapéutico. Cosas como estas son a las que nosotros les hemos apostado para el Congreso, y por eso en este septiembre 14 y 15 en el Hotel Intercontinental queremos realizar el tercer Congreso para los gestores de la nueva Constitución. ¿Podría sintetizar algunos de los valores que promueve este Congreso? Bueno, mira, yo creo que básicamente esto se resume en volver a rescatar los tres valores esenciales. La paz, que parte desde la confianza, el amor, que es ese fuego ardiente del corazón, y la libertad, que es la capacidad de movernos, para poder entonces, digámoslo así, manejar todas las emociones básicas, fundamentales. En realidad no hay sino dos tipos de emociones básicas, el amor y el temor, pero de esas se derivan, por ejemplo, del temor se derivan los miedos que paralizan, que llevan a que haya pánico, que lleva a que en un grado superlativo haya terror y terrorismo. Por eso hemos vivido aquí con el terrorismo que hemos vivido, simplemente porque somos una sociedad con miedo. Y entonces sublimar esos miedos y convertirlos en prudencia, o convertir la ira en autoafirmación y entonces rescatar al héroe interior que cada uno de nosotros tiene y sublimar también esa emoción maravillosa, o encontrar a partir de la tristeza cómo lograr llegar a la serenidad y no a la melancolía, al pesimismo, o cómo pasar de la alegría a la bienaventuranza y a la ardiente pasión por las cosas, o cómo pasar de las obsesiones en lugar de a la compulsión y a la dependencia, pasar más bien a la consagración y al rescate de una vocación. Eso es lo que hacemos en este Congreso. Muy elocuente, doctor Alejandro, en eso. Paz, amor y libertad. Básicamente. Son los tres valores básicos que ustedes consideran. Pero entendiendo entonces sí, que todos somos seres interdependientes, que no dependientes, ¿sí? Eso es bien importante. Por eso entonces invitamos a gente de todas las áreas, porque es que sabemos que la medicina la hacemos todos. Sabemos que el ama de casa hace la medicina, pero que el economista hace la medicina, que el político hace la medicina, que el comunicador hace la medicina. Y entonces el afán de invitarlos es ese, justamente, que cada uno pueda compartir desde su quehacer diario esa semilla de conciencia que estamos seguros que si despertamos va a ser el adalid, el pilar fundamental para que en ese desarrollo de la conciencia rescatemos nuestra salud como esencia. Antes de ceder el micrófono al público para sus intervenciones y sus preguntas, quiero averiguarle dos cosas. La primera, ¿la medicina sintergética sirve para cualquier enfermedad? Sí, y tratamos pacientes desde cualquier edad, desde el vientre materno hasta los 108. Tenía un paciente de 108 años, un paciente que también es un maestro. Es que fíjense que todas estas tenía son acné juvenil. Acné juvenil, sí, exactamente. Este paciente era muy curioso porque llegaba a la consulta y créanme, no se subía por las escaleritas a la camilla, sino que se brincaba a la camilla. Yo le decía, Chucho, porque así le decían, ¿cómo haces? Y él me decía, muy sencillo, doctor, yo todos los días me como o me comía el caldito de hueso. Ya mis muchachos, sus hijos, me lo quitaron y es que por el colesterol, y yo todos los días tengo una pesadilla con un hueso que me persigue. Un día llega con su hijo y me dice, mire... espérate, pero el hijo es un muchacho de 85, 80 años. Allá iba. Llega con su hijo y me dice, mire, yo hoy no estoy enfermo, más bien atienda a mi niño. Mi niño era el hijo de 72 años que lo acompañaba. Yo digo, miren, este paciente nos enseñó mucha medicina porque era el gozón, era el bufón, era el que realmente tenía ese espíritu del niño en su interior a pesar de sus 108 años. Y sin embargo, ahí estaba contándonos sus historias de una manera súper amena y demasiado grande.
Bueno, y la última pregunta, ¿cuál cree usted que es el futuro de la medicina sintergética? Yo creo que el futuro lo estamos construyendo en el día a día. Nosotros preferimos estar en este único tiempo presente y más bien olvidarnos de las frustraciones del pasado y de las expectativas del futuro, porque entonces nos perdemos el único presente que es en el que nosotros podemos estar centrados, que es el tiempo del corazón. La mejor manera de participar en estos procesos yo creo que es ayudándonos a sembrar esa semilla. Miren, nosotros como sociedad Vía Vida no tenemos absolutamente ningún tipo de interés de ánimo de lucro con esto, simplemente en esto libramos costos de manejos de hotel y de los expositores que vienen del exterior y en fin. Pero si quisiéramos que cada uno de ustedes nos ayudara a sembrar esa semilla y si invitan a alguien, pues maravilloso, que esté compartiendo eso. Yo lo único que les puedo garantizar es que no se van a arrepentir de asistir a ese congreso porque sin duda van a salir siendo seres transformados después de ese congreso. Cuando uno escucha a todos estos ponentes, miren, viene alguien por ejemplo de la talla de John Mellé, él es un economista dedicado a esto de la banca ética y uno no se imaginaría que un banquero venga a hablarnos a nosotros de valores, de ética en el manejo de la economía, de una ética ecológica y universal, digámoslo de esa manera. Entonces cuando uno ve cosas como estas, yo digo, bien vale la pena asistir a eventos como estos y por supuesto el interés es que ojalá se multipliquen todas estas cosas. Nosotros acostumbramos a hacer algunas reuniones, además yo personalmente hago unas charlas también en nuestro consultorio médico todos los lunes de 6:30 de la tarde a 8 de la noche, con entrada libre, eso no tiene absolutamente ningún costo, ninguna connotación ni política, ni religiosa, ni de nada, es simplemente una actividad de servicio en la que nos contamos un poquitico de la vida cotidiana, así que yo pienso y siento que la mejor manera de que todos podamos involucrarnos es que cada uno permita que germine su semilla de conciencia y a través de esa germinación produzca muchísimos frutos que toquen los frutos de muchos otros y que sean las semillas para seguir sembrando. No, sí. Sí, por supuesto. Están pidiendo la dirección del Ya consultorio. vayamos. Es la calle 33A, número 7120. Ese es la sede de nuestra sociedad que se llama Vía Vida y allí estamos entonces. Pero quiero aclarar que no vine a hacer aquí publicidad política pagada. Adelante. Buenas noches a todos. Segundo, quiero felicitar al doctor porque es un tema súper interesante y creo que todos nos debemos interesar más en este tipo de aspecto, en el aspecto más espiritual. Entonces ya no miremos tanto que el dinero no es importante. El dinero es importante, sí, pero no miremos el dinero por encima de las personas. Lo que en verdad importa en la vida son las personas, no importa el dinero. Entonces este nuevo tipo de cosas le abre como es la mentalidad a la gente que hay otras cosas más bellas. Por ejemplo, si la persona que venga acá en este momento a este centro comercial se queda enamorado, y se queda enamorado de Medellín y se queda enamorado de Colombia, a pesar de que estemos en paro y a pesar de la situación que estamos viviendo hoy actualmente. Y la situación no solamente aquí en Medellín, sino en todo el mundo, porque vivimos en una constante situación de miedo, de terror. En cambio, estos espacios son todo lo contrario a eso que estamos viendo allá afuera. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. ¿Quién más quiere intervenir? Allá la señora, ¿cierto? Sí. O señorita. Hace rato. Bueno, estoy en Sintergética hace unos años, caminando, y yo creo que es hora que con mucha sencillez doctor Alejandro Posada cuente realmente cómo está sembrando estas semillas en tantos corazones, cómo ha manejado los grupos de crecimiento espiritual, cómo se mete al barrio nororientales a trabajar, qué hace para estar allá, cómo llega a tantas caravanas donde hemos estado. Yo escuchaba alguna vez que el que no vive para servir, no sirve para vivir. En realidad, esto no es el doctor Alejandro Posada, esto no es el doctor Jorge Carvajal, esto no es una única persona, somos un grupo de gente que
entiende que a través de esa oportunidad maravillosa que nos dio la vida con la medicina y este arte de la medicina, porque para mí es un arte, tenemos posibilidades infinitas de llegarle a mucha gente. Y es cierto, a veces hemos contado con la fortuna de que mucha gente nos acompaña, incluida Margarita ya en fondo, en este tipo de caravanas que hacemos, de acercamiento a poblaciones que posiblemente no podrían soñar con que alguien les extendiera una mano, ¿no? Y entonces se hacen caravanas a diferentes pueblos de Antioquia, del país. Hemos hecho incluso algunas caravanas internacionales donde simplemente la única condición es tener un espíritu de servicio y nos acompaña todo el que quiere estar acompañándonos en ese proceso. Lo propio hacemos entonces en las comunas acá con algunas actividades de servicio, con algunos grupos que coordinan este tipo de actividades, son absolutamente maravillosas. Pero créanme, incluso en las charlas que hacemos nosotros, la gente nos pregunta por qué dictan eso gratis. Es que esto debería tener un costo muy significativo. Créanme, nosotros somos los primeros beneficiados cuando realizamos este tipo de actividades, porque eso nos ayuda a centrarnos un poco más. Eso nos ayuda, modestia aparte, a recuperar eso que cada uno debería tener en su interior desde su quehacer, desde su rutina diaria, que es la posibilidad del servicio. Entonces, no me extiendo mucho más porque simplemente son eso, actividades de servicio en las que nos acompaña muchísima gente. Pero venga, yo me interesé. ¿Cómo fue la última caravana de servicio? ¿A dónde fueron? ¿Qué hicieron? Miren, las caravanas se hacen continuamente. Casi que aproximadamente cada mes se están haciendo caravanas, por ejemplo, en los pueblos de Antioquia. O recientemente incluso hubo una caravana al Chocó, donde un grupo de servidores va simplemente a atender a estos pacientes, a escucharlos, a escuchar sus dramas, a lo mejor a darles un consejo que puede ser simplemente la mejor medicina del mundo, y a través de ese contacto con esos seres humanos, a las cárceles también se va y se visita a pacientes que están en este momento deprivados de sus libertades, el mayor don del ser humano, y entonces simplemente la compañía, el apoyo, el saber que no están solos en ese proceso, va volviéndolos a meter a esas redes de interdependencia de la que cada uno de nosotros hacemos parte. Por lo tanto, eso yo diría es despertar el primer portal del alma, que es la responsabilidad. Y la responsabilidad viene de la sensibilidad social, y la responsabilidad viene de la habilidad para responder ante lo que estamos viviendo. No podemos ser simplemente seres inertes y casi que asumir una actitud de pasividad frente a todo lo que nos ocurre en la vida y frente a todo lo que nos están mostrando en nuestras narices. Si cada uno tocara ese átomo de conciencia, esos pequeños fotones de luz en su corazón, sin duda su corazón atesoraría la mente y podríamos estar generando movimientos absolutamente maravillosos de los seres humanos que habitamos aquí, y seguramente rescataríamos todas esas, digamos, alteraciones de los valores para en ese proceso volver a determinar la esencia de los valores que habitan cada uno de nosotros. Buenas noches, doctor. A ver si nos puede explicar un poco más como el proceso de formación de las personas que asisten a sus reuniones para después ayudar en esas caravanas. Bueno, en las sedes nuestras, para eso lo único que hay que tener es ganas, no más. Las puertas están abiertas, puede ir cualquier persona, insistimos en que cualquiera. Les voy a contar un dato curioso. En alguna de esas charlas yo hablaba de lo especial que son los órganos de los sentidos, ¿no? Pero de darle un sentido a los sentidos. Y entonces en una de esas charlas empecé a decirles, miren, el oído tiene algo así como 2500 cilias que permiten captar todos los tonos, y entonces esos matices de la audición pueden generar esa posibilidad de descubrir una palabra amable en un momento de mucha tristeza o de pérdida del control. Y los ojos tienen esos conos y bastones que logran mostrarnos los millones y millones de matices también que hay, darle colorido a la vida. Y empecé a contarles de todas estas cosas. Fue muy curioso, porque yo siempre insisto en que vale la pena que esto lo multipliquemos, ¿no? Alguno de estos que asistió a la charla, entonces al día siguiente tomó un taxi
Y el señor del taxi estaba muy ofuscado, es que esta gente como se atraviesa y mire, y él lo para y le dice, mire, tranquilo, usted sabía que en su oído tiene 2500 cilias y no sé qué, y puede captar esos sonidos amables, maravillosos, y que en sus ojos tal cosa. Y el hombre terminó la carrera y le dice, bueno, ¿cuánto le debo? Y me dijo, no, pues, ¿qué le voy a cobrar yo a usted después de semejante favor que me hizo? Mire, me cambió el día. Él nos contó eso en la charla siguiente, pero la historia no termina ahí. La historia termina en que más adelante, tal vez semanas después, yo tomo un taxi, yo iba muy a la carrera, estaba muy afanado, muy ofuscado, alguien, por favor, vaya por la parte más rápida que pueda, que es que tengo que estar a tal hora, por favor. Señor, cálmese, usted sabía que usted en sus oídos tiene... Y me contó la historia. Miren, eso es lo que nosotros pretendemos, que estas semillas se contagien, y así como se contagia el pesimismo, indiscutiblemente podemos contagiar una sonrisa. Traten ustedes de enojarse cuando vean la figura de un niño sonriendo y seguramente que van a ser incapaces. Eso nos recuerda que tenemos que volver a ser niños y otra vez, insisto, gozarnos la vida, liberar esa dopamina de la que hablábamos, y sin duda, si nosotros pensamos en eso, ese contagio maravilloso se va a extender de manera exponencial y pronto podremos tener o soñar con una sociedad mucho más ecuánime en todos los sentidos. Nunca nosotros nos atrevemos a ponerle fecha a nuestros pacientes. O sea, no hay que jugar a ser videocitos lindos y decirles que el paciente se muere en tanto tiempo. Yo he conocido muchos pacientes, entre comillas, terminales, que siguen vivos y coleando, que enterraron a los médicos que les dijeron eso, y ahí está. Hay una historia muy, muy simpática, y es un paciente que nos llegó terminal con un cáncer de colon. Fue muy simpático, me van a perdonar la historia, porque cuando él fue a la clínica a consultar por primera vez, iba con un dolor agudo en el abdomen, lo abrieron pensando que era una apendicitis, y cuando el cirujano abrió se dio cuenta que estaba absolutamente invadido, y simplemente lo único que hizo fue cerrar y decir, aquí no hay nada que hacer. Él al día siguiente se despierta y ve que sus enfermeras pasan, lo miran con esa sensación de pobrecito, ¿no? Más o menos, lo siguen mirando, y él decía, pero qué raro, un paciente con una apendicitis, normalmente si la cirugía fue buena se recupera en 1 o 2 días y sale, y pasaban los días y él seguía hospitalizado hasta que pregunta, bueno, cuéntenme qué es lo que pasa conmigo, ¿por qué sigo aquí? Que es que esto es una cosa, y nadie se atrevía a decirle. De pronto llega el médico y se queda mirando y le dice, ojo a ese suspiro primero, ¿no? Hombre, usted es bueno para las noticias malas. Ay. A veces las palabras de un médico son sentenciantes. Este hombre se queda mirándolo como así, doctor, ¿qué me pasa? Hombre, usted tiene un cáncer del colon, es un cáncer terminal, se va a morir en 2 o 3 meses, yo le aconsejo que organice todas sus cosas. Y este señor empieza a reírse. Entonces el médico lo mira, no entiende la reacción y le dice, por Dios, usted fue que no me entendió. Mire, usted lo que tiene es una cosa muy grave, usted tiene un cáncer y es una enfermedad terminal, usted se va a morir muy pronto, y muy probablemente, pues yo creo que lo mejor es que vaya, no sé, si tiene cosas pendientes, organícelas. Y el tipo seguía muerto de la risa, hasta que le dice, pero por Dios, ¿y usted por qué se está riendo ante esta noticia? Y le dice, mire, es que es una cosa muy curiosa, porque yo toda la vida le pedí al de arriba que cuando me diera un cáncer, si me lo iba a dar, me lo diera en un lugar donde tuviera que comer mucha mierda. Pues esa fue la actitud que asumió desde el principio, fue la actitud de, bueno, vino alguien a convivir conmigo, pues entonces vivamos juntos. Yo le alquilo un pedacito de mi cuerpo y ahí convivimos. Este hombre tiene en este momento algo así como 16 años de sobrevida. Eso no lo puede explicar la medicina convencional. Esos son esos pacientes extraordinarios de los que la medicina convencional nos habla, pero ahí están para darnos su testimonio. Hay un tipo muy ocioso que se llama Joe Dispenza. Este señor muy desocupado se puso a averiguar más o menos entre 20.000 pacientes excepcionales que él encontró en registros de diferentes partes del mundo, es decir, de pacientes que se recuperaron a pesar de que la medicina les dijo no hay nada que hacer. Y él encontró 4 factores muy bellos que se repetían o que tenían en común estos pacientes. El primero, empezaron a creer en una fuerza superior, en un ser superior. Llamaban
lo llamaban Dios, lo llamaban Cristo, Buda, el que fuera, pero una fuerza superior. Lo segundo, caían en cuenta de que eran responsables de sus propios pensamientos y de que sus pensamientos cambiaban por completo la fisiología, el funcionamiento de su cuerpo. El tercer punto era que eran conscientes de que podían reinventarse a partir de esto. Así como uno visualiza las goticas de limón a las 12 del día cayendo en el paladar y empieza a salivar como si el limón estuviera ahí presente, como si estuviera presente. Así en ese como si, cuando alguien tiene la capacidad de visualizar, logra generar respuestas maravillosas. Y el último punto, para mí el más especial, es el que eran capaces de recuperar su capacidad de asombro, de volver a ser niños. Alejo era un paciente muy especial que también nos enseñó muchísimo. Este niño fue a los 7 años a mi consulta y la verdad lo llevaron los papás a eso, a que le ayudara a bien morir. Eso es parte también de nuestra función como médicos. Y la muerte no es una derrota, la muerte a veces también es un aprendizaje. Lo cierto es que cuando vimos a este niño, tenía un cáncer cerebral tan severo que comprometía prácticamente todo un hemisferio cerebral. En realidad el pronóstico era muy pobre y sin embargo yo lo cité con la esperanza de volverlo a ver a los 20 días. Pero le dije mientras tanto, yo dije, ¿quién mejor que un niño para activar la imaginación, para soñar? Y obviamente en nuestro medio un niño de esa edad sabe que es un guerrillero y sabe que es un soldado. Yo le dije, vamos a imaginarnos y todos los días vamos a hacer un puentecito y lo vas a hacer con tus papás. Tú te vas a imaginar que allí, en esa cosa que tienes en la cabecita, hay unos guerrilleros, pero que llegan unos soldados, son tus soldados, a defenderte, a protegerte, y vamos a tratar de ganar esa batalla, ¿sí? Yo veo a ese niño al que no le brillaban los ojos, el que estaba en muy malas condiciones físicas, y como les digo, lo cité 20 días después. A los 20 días este niño llega con sus papás. Yo no podía creer porque lo veía subiendo las escalas, brincándose un escalón y otro, y desde afuera le pregunto, ¿cómo vas, Alejo? Y él me hace, a mí no se me olvida ese gesto, porque es que eso a mí ya me contó muchísimas cosas, pero además yo encuentro un niño al que le brillan los ojos, yo encuentro un niño repleto de entusiasmo, de ganas, de todas estas cosas, y entonces dije, hay que pedirle otra resonancia a ver qué pasó, porque yo tampoco sabía qué estaba pasando. Le pido la resonancia con tan buena suerte que se la hace una colega de una mente abierta maravillosa, y ella me llama y me dice, ¿qué pasó con este niño? El tumor se había reducido en más del 80% en tan solo 20 días y no se le estaba haciendo ningún tipo de terapia distinta a esa de la imaginación y la visualización. Su oncóloga se entera y decide entonces ahí sí implementar la quimioterapia en este niño. Infortunadamente Alejo muere 2 meses después de que se iniciaron estas sesiones. Yo de ninguna manera voy a decir que fue esta colega con la quimioterapia la que acabó con la vida. No, ella estaba haciendo lo mejor que sabía desde lo que sabía, pero siempre me quedó el interrogante, ¿y qué hubiera ocurrido si simplemente hubiera continuado con ese proceso en el que él era su propio actor en la recuperación de su salud? Cosas como estas son las que nos llevan a nosotros a manejar esos pacientes terminales. Yo pienso que ese es el reto del día a día, donde estamos habitando en nuestro día a día, pero es que muy posiblemente hoy habitamos en el primero y mañana habitamos en el quinto y posiblemente mañana en el sexto, y simplemente somos seres dinámicos y cambiantes. Lo importante es saber dónde se mantiene la mayor parte del tiempo tu conciencia. Si tu conciencia está siempre presente en tener y en retener, eso definitivamente es un tener desde la periferia, no desde el centro, desde donde podemos ser absolutamente generosos. Pero si desde la periferia estamos viviendo eso, entonces nos convertimos en esclavos de todo eso que poseemos, y entonces nos enfermamos de ese tercer centro, que se resuelve en el cuarto centro, justamente en la posibilidad de dar, que es nuestro corazón, en la capacidad de relacionarnos, en la capacidad de comprender lo que decías tú ahorita, de que el dinero no es un karma, sino un dharma, es decir, una posibilidad maravillosa que nos fue puesta también para ponerla a circular, no a retenerla, porque cuando algo no circula forma un trombo,
y si forma un trombo entonces no puede circular la energía, y si no circula la energía tenemos una isquemia, o sea, una falta de oxígeno o una falta de energía que llamamos isquemia. Ok. ¿Quién más quiere intervenir o preguntar? Bueno, vamos cerrando. Doctor Alejandro Posada, muchísimas gracias por su presencia en nuestro conversatorio. Pienso que ese camino que usted está siguiendo con la medicina sintergética, aunque usted no pretende ver el futuro, creo que llegará a un muy buen y feliz término muy pronto. Siento que la sintergética, así como las otras medicinas anormales, han ido ganando muchísimo espacio y han demostrado como usted dice, demostrado su capacidad para resolver algunos de los problemas de los seres humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos.